Continuamos con nuestra serie Vueltas en U, hermanos, y hemos visto algunos mensajes y habíamos algunos temas acerca de cómo nosotros muchas veces vamos por un camino y muchas veces necesitamos dar una vuelta en U, hacer un cambio en nuestra vida. Hermanos, y el tema del día de hoy, una vida superficial. El camino, hermanos, de la vida superficial es uno de esos caminos peligrosos y uno de esos caminos donde y nos referimos peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a algo que está superficial, es algo que nosotros simplemente podemos ver por encima, por decir así. No sé si han escuchado el término que se usa mucho. Bueno, no sé si aquí se usa mucho, pero decimos algo como que, es pura pantalla, ¿verdad? O algo que nomás alcanzamos a ver, pero no conocemos en realidad la profundidad de las cosas. La causa, hermanos, por la que gente se aleja de los caminos del Señor fue porque continuaron en una vida tan superficial, tomando por importancia lo que estaba simplemente delante de sus ojos. Pero lo que nadie puede ver, hermanos, miren, todos nuestro vestir, nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestras actividades, todo lo que somos es algo que a simple vista se puede ver, pero lo que nadie puede ver son nuestras raíces. Lo que nadie puede ver es nuestra vida privada. Hay algo que las casas, los edificios y los árboles tienen en común. Y es que los árboles, hay algo que los hace mantener firmes y esa es su raíz. ¿Cuántos de aquí recuerdan, hace 2 años teníamos el lema Arraigados en Cristo? Todos recuerdan, ¿verdad? Y aprendimos durante 6 meses de esta serie de cómo es importante que nosotros aprendamos a tener raíces en nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, hay algo que se parece, que lo que el árbol hace que permanezca firme son sus raíces, y lo que hace que un edificio o una casa que se mantengan firmes es su cimiento. Todos ven el árbol tan frondoso, todos ven el árbol qué bonito es, lo que da, lo bonito que se ve. Todos ven un edificio, ¿verdad? Un edificio alto, un edificio, ¿verdad? Que está soportado, ¿verdad? Vemos las paredes, pero nadie ve los cimientos. Nadie ve lo más importante. No importa qué tan bonita la casa o el color de pintura se vea espectacular, si no tiene una buena cimentación, va a caer tarde o temprano. A la superficie, hermanos, es fácil tomar decisiones en base a lo que está delante de nosotros. ¿Cuántas veces no tomamos nosotros muchas decisiones por lo que simplemente estaban viendo nuestros ojos y no vimos más allá? Y mire, sucedió con el caso de Lot. La palabra de Dios nos dice en Génesis 13 del 10 al 12, no va para allá, pero nomás ponga atención lo que dice en la Biblia. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura. Más bien, en contexto, estaba Lot con Abraham, y estaban los dos, mire, ya no podemos estar juntos. Abraham le dijo, si tú fueras para la izquierda, yo iré para la derecha. Entonces Lot se puso a ver toda la tierra. Y de este lado, ¿verdad? Estaba pues una tierra pues más o menos, y pues de este lado, estaba toda la llanura de riego. El problema aquí es que para este rumbo estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales más adelante Dios tuvo que destruir por su pecado. Las decisiones de Lot no solamente lo llevó a una decadencia espiritual, sino a una decadencia moral, que después cometió actos horribles más adelante. Porque, hermanos, es muy fácil tomar decisiones por lo superficial que nosotros vemos. Muchos cristianos basan su vida en donde cuadre más la cosa, en donde haya más lógica, en donde tenga más sentido. Porque si no comprendo, pues no es por ahí. Basan sus decisiones en lógica, en lo que más le cuadre, pero ¿cuántos cristianos estarán dispuestos a tomar decisiones en base a la voluntad de Dios?
Colosenses 2, 6 al 7, está en su nota, nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo es que se anda en Él? Seguimos leyendo: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, el apóstol Pablo en estos versículos les está animando a los colosenses a que de la manera que ellos habían aceptado al Señor Jesucristo, de la manera que ellos habían ido a Jesucristo, sabiendo que Jesucristo era el único camino, sabiendo que Jesucristo era el único que los puede salvar, pusieron su fe, pusieron su confianza en Jesucristo. De esa manera, así como fuimos salvos, les anima Pablo: andad en Él. Que tus raíces, que tu cimiento, fíjate que cómo sobre edificas tu vida, sea sobre el Señor Jesucristo. Y la forma en que le recibimos por fe, hermanos, y sigue diciendo, hermanos, que nuestra vida debe estar arraigada, o sea, que echar raíces y edificada sobre un cimiento. Porque para el día de hoy hay bastantes personas que hacen cosas de cristianos, pero la condición de su corazón está tan alejada de lo que es ser un cristiano. Porque el estilo de vida que lleva es tan superficial que no se preocupa por mantener una vida estable. Y de la manera que un árbol es estable por sus raíces y la manera que un edificio es estable por su cimiento, un cristiano es estable a través de donde está cimentada su vida. Porque si la salvación se encuentra en Cristo, así también nuestra vida debe centrarse en Cristo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, nos dice: andad en Él. Hermanos, y antes de conocer, y antes de que el Señor Jesucristo concluyera en contexto con lo que acabamos de leer, antes de que Él concluyera con este sermón del monte, conocido como el sermón del monte, Él termina con una comparación a dos historias, a dos personas distintas: aquel que oye y que hace, y aquel que oye y no hace. Y nos lleva al proceso de cómo se desarrolló la construcción de ambas casas. Hermanos, la vida superficial, muchas veces nosotros las creamos por lo que simplemente le damos importancia a lo que está delante de nuestros ojos. Y nada más quisiera enseñar y quisiera predicar en esta mañana acerca de cómo podemos nosotros dar una vuelta en esta vida. Mucho de lo que nosotros necesitamos entender es que debemos aprender de basar nuestras decisiones más allá de lo que vemos. Y que deben de ser conformadas a la voluntad de Dios. Y quisiera comenzar primero, vean el versículo 26, por favor. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y no qué? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, si hay algo que establece primero sobre todos aquellos que van por un camino superficial, aquellos que simplemente se preocupan de lo que está por encima, aquellos que no quieren que vea su vida privada, es por la razón, y todo empieza porque no quisieron obedecer. La Biblia comienza el versículo 26, pero cualquiera que me oye, ¿y qué? Y no hace, nos dice el versículo 26, cualquiera que oye y no hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, existen tantas cosas en las Escrituras, tan obvias y tan claras, que un hijo de Dios no debe estar haciendo. Y hacemos caso omiso a lo que la Biblia dice, y después ahí vamos con el pastor para que nos resuelva el problema donde nosotros mismos nos metimos, por simplemente oír y no hacer. Toda vida superficial comienza con la desobediencia.
La vida superficial, hermanos, comienza con la desobediencia a Dios y esto nos conduce a dos factores que nos mantiene en dirección a una vida superficial. Vea, primero, la falacia de una vida superficial. Hay algo que la vida superficial tiene falso y que no nos estamos dando cuenta. Y la falacia de la vida superficial nos conduce, vea primero, le da importancia a lo material. Le da importancia a lo material. Hermanos, la insensatez del hombre que oyó mas no hizo caso, lo llevó a pensar que el material era más importante que el cimiento. Si usted se da cuenta, que comienza a decir, hablando acerca del hombre insensato, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Este hombre, hermanos, tenía material. Si no, pues ¿con qué hace de la casa? ¿Verdad? Tenía material, tenía herramientas, tenía todo aquello necesario para construir su casa. Pero a pesar de que él tenía todo lo necesario, su insensatez por la desobediencia lo llevó a pensar que lo material era más importante que donde se estaba cimentando. Mira lo que dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe que andamos, no por vista. En otras palabras, hermanos, cuando dejamos de confiar en Dios, ponemos nuestra confianza en algo más. No es como que el ser humano vive sin confiar en nada. Hay algo en que nosotros confiamos. La forma en que nosotros obtenemos fe, entonces, la Biblia nos dice, porque por fe andamos y no por vista, pero ¿en dónde un cristiano obtiene su fe? La Biblia nos dice, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la forma en que nosotros obtenemos fe es a través de la palabra de Dios. El problema, hermanos, y aquí el problema no es la falta de fe, porque todos tenemos fe en algo. Muchos tienen fe en una carrera. Muchos tienen fe en su trabajo. Otros tienen fe en sus talentos. El problema no es tener o no fe. El problema es el objeto de la fe. Hermanos, otros tienen fe en los préstamos. Otros tienen fe en Electra o tienen fe en Coppel. ¿Verdad? Tienen fe en que Electra y Coppel les van a proveer todas las cosas. Casi le hacen un salmo a Coppel, ¿verdad? Coppel es mi ayudador, nada me faltará. Porque pareciera ser que así funciona la cosa en nuestros días. Porque en lugar de acudir al Señor que nos da todas las cosas, vamos y confiamos en el préstamo que nos van a hacer. Note lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que ¿qué? Y bueno, ¿a quién le va a cuadrar esto? ¿Cómo que vamos a mirar eso que no se ve? Porque el cristiano vive por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven, ¿son qué? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y bueno, va a haber alguien que diga, pues bueno, pues es que, pues que si yo no veo, no creo. Pues Dios le bendiga, porque así no funciona la vida cristiana. Porque las cosas que se ven son temporales. Y hermanos, si bien que el Señor nos ha dado tantas cosas para que disfrutemos las bendiciones, pero nuestra fe no está basada en eso. Nuestra fe debe de estar basada en lo que Dios nos da. Hermanos, y la insensatez nos lleva a pensar que todo lo que vemos en este mundo es más importante de lo que nos espera la eternidad. Hermanos, vemos lo superficial y pensamos que aquello nos resolverá los problemas. Oh, si yo tuviera más dinero, resolvería todos mis problemas. Si tan solo tuviera un poco más, si tan solo tuviera, ¿verdad? Un televisor donde controlar a mis hijos. Y el problema es una falta de disciplina, de aprender a establecer nuestros principios en las Escrituras. Hermanos, el problema del hombre necio no fue el material, sino fue el fundamento donde basó todo su material. ¿Dónde basa, hermanos, toda su vida? ¿Dónde va a basar sus decisiones?
por lo que ve. Hermanos, la desobediencia nos ciega a ver las cosas como Dios las ve. No vamos a tener visión en la vida cristiana, no podemos ver la foto grande cuando vamos en una vida tan superficial. Porque la mayoría, hermanos, de nuestras preocupaciones, lo que nos afana día con día, lo que no nos deja dormir, tiene que ver con el hoy y el ya. Tiene que ver con lo temporal. Tengo que pagar eso, me preocupa eso, no he pagado esto o aquello, que la colegiatura, que la preocupación. Hermanos, son estas cosas terrenales que no nos dejan estar estables. Y nos llenan de ansiedad. Pero solamente refleja una falta de obediencia y una falta de fe ante las promesas del Señor. No solo la falacia de poner importancia en lo material, vea segundo también, le da importancia a su vida exterior. Hermanos, la vida de este hombre necio, el cual nos describe en el versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, no solamente la insensatez causada por la desobediencia nos conduce a enfocarnos en lo material, pero también nos lleva a sobreenfocarnos en la vida exterior. Estamos tan ocupados, amén. Estamos tan ocupados ¿verdad? Y el problema muchas veces es que demasiada ocupación arruina nuestra vida privada con el Señor. Tantos de nosotros tan enfocados en nuestra persona, en tanta actividad, en qué tantos ministerios tenemos, pero nuestra vida privada que nadie ve está tan descuidada. ¿Sabe por qué muchas veces no oramos? Señor, tú sabes, estoy tan ocupado. Estoy ocupado sirviéndote. Ni modo, no puedo orar. ¿Sí me estoy explicando? Tan triste y cierto es que muchos cristianos caen en el mismo error que los fariseos cayeron. Que Jesús no les reprochó lo que ellos enseñaban. Es más, incluso Jesús dijo, todo lo que ellos digan, guardarlo. Pero no hagan conforme a sus obras, dijo el Señor Jesucristo. Porque lo que está pasando es que muchos están tan enfocados en vivir una vida tan superficial, donde la gente le tira aplausos, ¿verdad? No están felices si las personas les critican o no. Y el Señor Jesús hace una excelente descripción de este tipo de vida. Note lo que dice Mateo 23, del 25 al 27. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita es la palabra actor. Alguien que actúa que realmente no es. Alguien que se conduce como realmente de alguien que no es. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Note cómo les dice el fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Imagínense. Vamos, y corremos el peligro de preocuparnos tanto, quizás por mantener una vida, ¿verdad? Donde todos miran, donde todos nos aplauden, pero nuestra vida privada está tan descuidada, porque estamos tan enfocados en lo superficial. Hermanos, no importa cuánto edifiquemos, cuánto trabajemos, cuánto construyamos o batallemos en nuestra vida, de nada servirá si eso está fundada sobre simplemente arena. Es curioso que el hombre haya puesto su casa sobre la arena. Hermanos, construir sobre la arena también es cansado. También es trabajo. Porque si es más blanda, entonces, para excavar, pero se hace un gran esfuerzo en que las paredes queden fijas. Pero no importa cuánto esfuerzo hagamos en que paredes queden fijas, en arena van a caer.
La arena, hermanos, solo sostendrá por un momento nada más. Vimos entonces la falacia o el engaño que es vivir una vida superficial. Ahora entonces segundo, por favor. Ve al versículo 27. ¿Y descendió qué? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vean número 2, el destino de una vida superficial. Hay un destino, hermanos, cuando vamos por el camino de esta vida superficial, que está enfocada a lo material, que está enfocada a la vida exterior. Hermanos, el vivir una vida superficial nos va a llevar a situaciones donde desearíamos no haber llegado. Quizás este hombre pensó, bueno, ¿qué podría pasar si construyo aquí? ¿Qué podría pasar, verdad, si solamente no hago caso a lo que me han dicho? Y cuando terminó, imagínense cómo se sintió el hombre, bien logrado, ¿verdad? Mire la tremenda casa que hice. Hermanos, las decisiones, cuando vamos por este camino superficial, vamos a pensar que las decisiones que tomamos fueron por nuestros propios logros. Y nos hace pensar, bueno, ¿qué puede pasar? Hermanos, la vida superficial nos conducirá en un camino donde pensamos que todo está bien. Todo está bien hasta que descienda la lluvia. Pensamos que vamos a estar bien a pesar de nuestra desobediencia. Pensamos que nuestra desobediencia Dios la entiende. No, pues es que Dios entiende. Y esto nos lleva a dos destinos. Vea, el primer destino donde la desilusión, el destino, lo que la vida superficial nos lleva, vea primero, es una desilusión por expectativas no cumplidas. Hermanos, esto conduce a desilusión, decepción, desánimo, apatía, porque pensaron que la vida cristiana no es como pensaron que fue. Y quizás tenemos nuestra casa construida, quizás tenemos muchas cosas en nuestra vida decididas, tenemos quizás todas las cosas que logramos y pensamos, bueno, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, ¿verdad? No soy fiel, no soy tan malo, pero estoy bien. Como una vez el hermano Edgar le preguntó a un joven, él nos cuenta, ¿y cómo vas en tu vida? Pues bien, gracias a Dios. Y le pregunta al hermano Edgar, ¿cómo vas con tu lectura? Pues ahí más o menos. ¿Y tu fidelidad? Pues ahí, Dios sabe, Dios entiende. Pero estaba bien. Hermanos, cuando actuamos en desobediencia es por la razón de que nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que yo quiero y vivimos una vida basada en los sentimientos. Los sentimientos, hermanos, nos llevan a tener una expectativa de la vida cristiana tan irreal que es por eso que nos encontramos con desilusiones, con desánimos, con decepciones. Porque la vida cristiana no es como quizás pensamos que iba a ser. Y cuando este hombre terminó de construir su casa, quizás era de buen aspecto, quizás con una tremenda entrada, quizás con planes a futuro para esa casa, yo no sé, pero se le olvidó que vienen vientos. Se le olvidó que vienen tempestades. Hermanos, es fácil tener expectativas donde solo lo que ves te cuadra hasta que las cosas se ponen difíciles. Los problemas vienen, la adversidad viene y te diste cuenta que las cosas no salieron como pensabas. Llegan los problemas, llegó la adversidad, llegó la escasez, llegó la prueba y en lugar de reaccionar para arreglar el problema, cristianos se desaniman y se alejan de Dios, pensando que esa es la solución del problema. ¿Te explico? Y luego se meten en más problemas.
Hermanos, es por eso que el verdadero carácter cristiano se demuestra verdaderamente en los tiempos difíciles. Nuestro verdadero carácter se revela cuando las cosas no están como usted y yo pensamos. Donde hay dificultades, porque es donde se demuestra que nuestra obediencia está firme a pesar de las dificultades. Pero el vivir una vida superficial nos ciega de la realidad. Y es que la realidad que la vida cristiana es una guerra. Se nos olvida que la vida cristiana es una guerra. Y tenemos enemigos por donde sea. Tenemos nuestra propia carne, su enemigo principal cada rato que se levanta en la mañana. Ahí está, su carne. ¿Vives con usted mismo? Su naturaleza pecaminosa, no solamente eso, sale de casa y ahí está el mundo, los deseos mundanos. Y aunque esté fuera, está dentro, ahí está el enemigo principal, Satanás. La vida es una guerra y Satanás quiere acabar con nuestra vida. Se nos olvida que es una guerra donde hay batalla, hay lucha, pero también donde estamos en esta vida donde para cada lucha hay una capacitación. El Señor, hermano, nos ha capacitado para enfrentar estas luchas. Una capacitación donde sabemos que contamos con todo lo equipado para hacer frente a cada lucha espiritual. ¿En serio? Sí, hermano, sabía. Fíjese lo que Dios nos ha dado. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos la oración. Somos salvos. Tenemos la gracia de Dios. Y a pesar de todo lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, tenemos un guía espiritual, un pastor, una iglesia que ora por usted. Aún con todo eso, todo está animado. Porque se nos olvidó que la vida cristiana es una vida de guerra. Y a pesar de teniendo tantos recursos, muchos prefieren usar su lógica, sus sentimientos, su preocupación, su experiencia, sus derechos como armas para tomar decisiones. Y si no funciona, pues voy a acudir a otros medios menos a la palabra de Dios. Note lo que la Biblia dice en 2 de Pedro 2, 5 del 8 al 9. Sed sobrios, ¿y qué? Y velad. ¿Por qué? Nos dice ¿por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar firmes si no hay fe? Amén. ¿Cómo vamos a estar firmes si no hay fe en las Escrituras? Y luego dice algo muy interesante. Sabiendo. Está dando por hecho que el cristiano, hay un conocimiento que ya tenemos por hecho. Dice, sabiendo que los mismos, ¿qué? Padecimientos, los mismos problemas, las mismas aflicciones se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? Hermano, no es al único que le llegan problemas. Y lo que sucede es que enfrentamos problemas por desilusiones y Satanás viene y usa algo muy usual y nos hace pensar que nuestro problema es especial. Nos hace pensar que somos los únicos que pasamos por este problema. Y Satanás viene y nos agarra la cabeza así. No te preocupes, tú eres especial. Nadie sufre como tú. Nadie te va a entender. La Biblia nos dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero debemos entender que si vamos a hacer frente necesitamos estar sobrios, velando en oración, porque hay un enemigo que está alrededor buscando quién devorar. La palabra de Dios nos dice que esto es algo que debemos de estar sabiendo ya. Hermanos, o sea que a un cristiano no le debe de sorprender cuando viene una prueba, un problema. Viene el problema, viene la prueba, en lugar de acudir al Señor, se sorprenden. Oh, me vino este problema.
¿Cómo le voy a hacer? Nos escondemos en nuestro temor, en lugar de refugiarnos en la confianza y la paz de Dios. Porque la paz de Dios no se encuentra en la ausencia de problemas, se encuentra en la presencia de Dios. A nadie le debería sorprendernos cuando viene la adversidad, porque la adversidad viene por dos cosas, hermano. Viene para que el Señor nos pruebe nuestra fe, o viene por consecuencia, por nuestro pecado. Por esas dos razones viene. Y cuando nos sorprende una adversidad, la torre, ¿y esto? ¿De dónde vino? Pues anda tan rectamente y el Señor lo anda probando, o hay un pecado que usted no ha confesado. Hermanos, pero cuando hay expectativas falsas, los cristianos se desilusionan, se deprimen, se decepcionan porque las expectativas que tenían sobre todo lo que había construido se fue abajo. Es por eso que no podemos madurar y respondemos mal a las circunstancias adversas, porque viven tan superficialmente que desde hace mucho sus raíces dejaron de profundizar. Pero no solamente nos lleva a una vida de falsas expectativas no cumplidas, vea segundo, nos lleva a una vida arruinada por las decisiones. Note lo que dice aquí, la última parte del versículo 27, y dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿y qué más? Y cayó, y fue ¿qué? Grande. No fue cualquier caída, dice la Biblia que fue grande su ruina. Tarde o temprano, hermanos, esta vida superficial va a arruinar nuestras vidas. La vida superficial, tarde o temprano, nos va a arruinar. Y hermanos, la ruina se caracteriza por tomar decisiones en insensatez por causa de la desobediencia. Hermanos, no solo dice una ruina, dice que su ruina fue grande. Hermanos, y todo esto, hermanos, es por causa de la soberbia, que el pensar que podemos salirnos con la nuestra por las decisiones que tomamos. Pensamos muchas veces, mira, porque no nos cayó un rayo, ¿verdad? Inmediatamente después de tomar una mala decisión, después de pecar, ya me salí con la mía, hermanos, y nadie se sale con la suya. Porque hay una regla que aplica para todos y cada uno de nosotros. Y esta regla es, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hermanos, Dios nos da la libertad de decidir, pero no nos da la libertad de qué consecuencias vamos a escoger por esas decisiones. Yo no sé cómo esté su vida esta mañana. No sé si ya su vida superficial ya no lo mueve la predicación. Porque no hay predicador, pastor, hermano que cambie su corazón excepto Dios. Y el que usted está abierto y sincero a la voz de Dios. Pero muchas veces la verdad es que no cambiamos porque no queremos cambiar por causa de nuestra soberbia. De pensar que ya todo lo sabemos. Note lo que dice Salmos 31, 23. Dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles, hace una diferencia aquí, a los fieles guarda Jehová y paga ¿cómo? Paga abundantemente al que procede ¿cómo? Con soberbia. Los fieles, los soberbios. Dice, a los fieles guarda Jehová y paga, hermanos, cuando Dios paga abundantemente, aún a los soberbios. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Porque la soberbia de pensar de que nosotros estamos en control y que podemos salirnos con la nuestra, tarde o temprano las consecuencias van a llegar, las adversidades van a llegar, los problemas van a llegar y van a revelar quién realmente somos. Hermanos, pero no solamente vimos entonces la falacia de la vida superficial, el destino de una vida superficial. Vea tercero, la vuelta en U.
¿cómo entonces podemos dar una vuelta en U en este estilo de vida? Y regresando entonces al versículo 24 y leamos el versículo 25. Sígame con su vista, dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, hasta ahora solo hemos visto cómo es estar en una vida superficial, pero quisiera explicar cómo podemos dar una vuelta en U y hacer un cambio genuino en nuestra vida. Que gracias a Dios, hermanos, todos podemos dar y hacer cambios en nuestra vida. Cuando hay arrepentimiento, cuando dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos da oportunidades. Nuevas son cada mañana, dice la Biblia. Grande es tu fidelidad, hermanos, sí. Pero toda vuelta en U va a requerir que hagamos un cambio en nuestra vida. Un cambio genuino, hermanos. Y muchas veces los cambios no nos gustan. ¿Por qué? Porque preferimos nosotros quedarnos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Preferimos quedarnos, que las cosas se queden así. Y hermanos, si nuestra carne quiere evitar el cambio. En estos versículos, hermanos, Jesús acaba de enseñar todo un sermón que trata con los asuntos de cómo vivir la vida cristiana. Y Jesucristo hace un contraste al final con estos dos hombres, el hombre necio, el hombre sabio. Vean, ambos, hermanos, si hay algo que podemos aprender de ellos, ambos construyeron lo mismo, ¿verdad? Tanto como el hombre necio, el hombre sabio, ambos construyeron lo mismo. Ambos tenían planes para esa casa. Ambos tenían herramientas y lo más importante, a los dos le llegaron los problemas. Problemas vienen a cristianos fieles y a cristianos infieles. Lo único que fue diferente en su vida es donde edificaron. Lo único que marca la diferencia es que uno oyó e hizo, el otro oyó, mas no hizo. Con esto, hermanos, queremos establecer que si el día de hoy se encuentra en una vida donde es superficial, su vida está tan afanada por este mundo, quizá, no sé, su vida está al borde de la ruina, pero debemos de dar vuelta en U. Y si vamos, hermanos, a dar este paso, debemos entender qué es lo que debemos hacer primero. Vea entonces, camine en obediencia. Lo primero que nosotros debemos de comenzar a hacer es caminar en obediencia. Cualquiera que me oye, pues, estas palabras y las hace. Oír, hacer, hermanos, hemos cometido el error, hermanos. La vida de un cristiano, hermanos, no, su fidelidad no se cuenta simplemente en lo que conoce. Se cuenta en qué es con lo que conoce, qué es lo que hace con lo que ya sabe. Porque mientras más, hermanos, más conocemos, más responsables somos de lo que conocemos. Estas palabras, hermanos, son el inicio para evitar una vida superficial. Note lo que dice Santiago 1:22. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La obediencia a Cristo, hermano, es el enemigo. La obediencia a Cristo es el ataque, es el remedio, es el enemigo, póngale como usted quiera, para la lógica, para los sentimientos, para su experiencia y para sus emociones. La obediencia. Si solamente basáramos nuestras decisiones en obediencia a Cristo, muchos de los problemas que usted trae en esta mañana, ¿desde cuándo se hubieran arreglado? Cristianos dejan de ser obedientes, dejan de congregarse, dejan de ser fieles, dejan de estar gozosos, porque simplemente no tienen las ganas de hacerlo. Hermano, es que no me nace. Y voy a esperar, me voy a acercar a la iglesia hasta yo estar bien. Esa ya me la sé de muchos años. Y la Biblia dice, sed hacedores, no dice sed hacedores hasta que te nazca ser hacedor.
hasta que te sientas bien ser un hacedor. Hermanos, hacer lo correcto no tiene nada que ver con cómo nos sentimos emocionalmente. Absolutamente nada. Tiene que ver con nuestro carácter. La obediencia, hermanos, es el resultado no de amor propio, sino de amor a Dios. Si me amáis, dice Dios, guardad mis mandamientos. Porque es muy fácil decir que amamos a Dios, amén. Pero el amor de Dios se muestra con cuánto obedecemos sus mandamientos. Y noten lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo lo llama aquí? Prudente. Hermanos, prudencia viene cuando adquirimos el conocimiento de Dios y lo ponemos en práctica. Prudencia. Mientras más apliquemos las Escrituras a nuestra vida, más sabiduría vamos a tener para tomar decisiones. Pero no solamente camine en obediencia. Vea último, y con esto termino. Construya sobre el verdadero cimiento. Construya sobre el verdadero cimiento. Citando una vez más Colosenses 2:6-7 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, nuestra raíz en el cristianismo debe estar encajada en Cristo. Nuestro cimiento por el cual todo lo que vamos a edificar en nuestra vida debe centrarse en Cristo. Porque en Cristo dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí se lo saben, amén. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué poder? ¿Qué evangelio? ¿Qué salvación? Tiene el poder para salvarnos, pero no tiene el poder para cambiarnos. Porque podemos llegar a hacer lo correcto, podemos vernos las personas más santas, venir bien vestidos, pero donde más va a contar nuestra vida es donde nadie nos ve. Su relación con el Señor. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cuál es el carácter? Porque es muy fácil venir y hacer lo correcto cuando otros hacen lo correcto. Pero donde se va a probar es donde allá en su trabajo, allá en su escuela, allá en su casa, usted haga lo correcto. Déjeme decirle algo, hermanos. Problemas vendrán, aflicciones vendrán. Y todo lo demás, que tanto como al hombre sabio, como al insensato le vinieron. Los problemas. Pero le aseguro, hermanos, que si su vida está fundada en Jesús, la gracia de Dios nos mantiene firmes. Nos va a mantener firmes para hacer frente a estos problemas. Y luego podemos ver el resultado de oír y hacer, que es una casa que se mantuvo, una vida que se mantuvo firme, que no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo entonces podemos dar una vuelta en U? Primero entonces, caminemos en obediencia. Todo comienza, hermanos, con la obediencia a Cristo. No podemos poner nuestros sentimientos, nuestras emociones encima de la obediencia a Cristo. Aprendamos a hacer lo correcto a pesar de cómo nos sintamos. Vamos a orar. Señor, yo te pido que bendigas este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas cada corazón que está en esta mañana presente.